y lo lindo es que toca en todas las bases de las religiones. Por ejemplo, habla de Dios, habla del alma, habla de la vida futura, ¿cierto? Sí, pero no. Pero lo más importante, es que no se van a dar cuenta que no hay ritos, no hay cultos, no hay cánticos, es algo muy sencillo y por la sencillez y la claridad eso es lo más lindo. Porque lo más importante que entiendan es que todo es muy claro y todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Todo lo explica a nivel científico, se puede explicar todo. Eso es lo más importante que tenemos que entender en este momento. Entonces, si ser una religión desemboca en las ideas religiosas, haciéndolas surgir en los que, en los que no las tienen y rebusteciéndolas en aquellos en quienes son vacilantes. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si hay alguien aquí en esta clase que desde que empezó a estudiar el espiritismo, se ha dado cuenta, ustedes se han dado cuenta de que son mucho más conscientes de las palabras, de los actos, de todo lo que dicen, hacen y piensan, ¿cierto? Miren qué lindo, porque nos esfuerza y nos empuja a responsabilizarnos de todo. Nos hace entender que todo lo que nos sucede es obra de nosotros, es obra del pasado, de escogencias. ¿Ok? Entonces, principales objetivos del espiritismo. El ideal del espiritismo es consecuentemente lograr tales objetivos independientemente, principales objetivos del espiritismo. Entonces son 4 cosas que el espiritismo tiene como objetivo. La primera es realizar el progreso espiritual de la humanidad. Obviamente, como humanidad, como planeta, necesitamos un progreso y ahí es una de las cosas que se enfoca. La segunda es transformar al hombre en un ser de bien y en consecuencia a la sociedad. Entonces, yo creo que esta es una de las más importantes. ¿Y por qué? Porque aquí y siempre que ustedes van a estudiar, y en realidad pues les cuento que ya les tenemos la unidad, o sea, el curso número 2, ya lo estamos haciendo entre Marcela y yo, pero lo más importante que van a oír mucho, 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 que todo lo que ustedes estudian, todo lo que ustedes estudian en el espiritismo no es para nadie más que para ustedes. Esto es muy importante de que se acuerden, que todo lo que ustedes están aprendiendo no es para ayudar a nadie, es para ayudarse a ustedes primero. Consecuentemente, cuando uno se ayuda a sí mismo, ayuda al universo, ayuda a todos los que están en su entorno. Entonces, miren qué lindo eso. La tercera es revivir el cristianismo puro, y aquí la palabra es puro, sobre las bases de las enseñanzas de Jesús. Entonces, lo que a nosotros nos dicen es que necesitamos ver a Jesús como ese ser iluminado, no solo el ser iluminado, pero es el ser más iluminado que ha caminado en la faz de este planeta. Entonces, verle sus enseñanzas, quién era él, cómo hacía las cosas, ¿cierto? Sus actos, lo que predicaba, que no solo lo predicaba, pero lo vivía. Entonces, por eso es tan importante revivir ese cristianismo, pero puro. ¿Por qué? Porque muchas de sus mensajes del Cristo se han perdido con tantos años. Entonces el espiritismo
encuentra o busca clarificar también las enseñanzas del Maestro Jesús. Y la cuarta es dar al hombre una fe sólida basada en la razón. Y aquí lo más importante que quiero que entiendan que no se trata de una fe ciega, es una fe basada en la ciencia. Entonces mire qué lindo, porque es que cuando uno se empieza a dar cuenta que las cosas se dan de acuerdo a mis pensamientos, palabras y actos, ahí nos empezamos a dar cuenta que nosotros somos co-creadores de nuestro futuro. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo tengo fe en la ciencia de cómo vivir la vida y cómo hacer las cosas correctamente, se va a dar claramente. O sea, 1 más 1 siempre va a ser 2. En ese sentido, siempre va a haber una razón porque es una ciencia también. Entonces siempre va a haber algo claro y sólido. Y en eso eh, podemos entender la fe y vivirla en ese sentido, porque podemos tener fe en eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Que entonces, estos objetivos, estos 4 objetivos, el espiritismo quiere explicar que se hagan, ¿cierto? Que estos 4 se sigan, que se sigan y se den al cabo, pero que el espiritismo quiere que ni la materia, ni los valores económicos, ni la raza, ni el estado económico, ni la educación tengan que ver eh, con que con que esta transformación del espíritu suceda, ¿cierto? Entonces lo más lindo es que ustedes van a ver que el espiritismo no solo es para ciertas personas. La mediunidad se da entre los pobres, entre los ricos, entre los educados y entre los analfabetas. Entonces miren qué bonito porque la transformación, sí, es importante que entendamos eso, que no, que los objetivos se lleguen a esos objetivos independientemente de los valores económicos y de las formas exteriores y convencionalismos restrictivos. ¿Okay? Llegó a la tierra para ayudar al hombre a resolver sus problemas, esclareciendo sobre su realidad espiritual y encaminándolo hacia un conocimiento superior de la vida. Entonces lo más bonito que tiene es que con los estudios, da la claridad para entender el porqué y eso nos hace, nos ayuda a nosotros a seguir adelante, a resolver nuestros problemas, a entender las cosas con paz y con calma. ¿Ok? Listo. Entonces ahora vamos a hablar de los principales fundamentos. Si no estoy mal, son 6. ¿Ok? Las enseñanzas de los espíritus superiores se fundamentan estas son muy importantes, la existencia de Dios. Obviamente que solo hay uno, que es una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y como ustedes ya saben, si ya empezaron a leer el libro de los espíritus, la primera pregunta es, ¿qué es Dios? Y esa fue la respuesta que dieron los espíritus a Allan Kardec. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. La segunda, la inmortalidad del alma. Aquí ya sí empezamos a ver que tal como Dios, nosotros también somos eternos en ese sentido. Somos en esencia espíritus, los seres inteligentes de la creación
El espíritu es el principio inteligente del universo, ¿ok? Entonces, que no hay muerte. No hay muerte. Por consecuencia, seguimos y seguimos y seguimos con cada existencia. La tercera, ya vamos en la reencarnación. Creado, simple e ignorante. Entonces, esto es lo más importante. Nosotros todos, y cuando yo digo todos, yo me refiero a todos los seres, gatos, perros, nosotros, caballos, ángeles, espíritus, todos fuimos creados simples e ignorantes, ¿ok? El espíritu decide y crea su propio destino usando el libre albedrío. Entonces, no es ese no es nuestro poder, el libre albedrío. Dios nos deja escoger y por ende nos deja escoger a qué velocidad podemos seguir adelante o si nos queremos estancar. Ahora, solo hay dos posibilidades. No hay la tercera, que es no aprender. Entonces, tenemos dos opciones. O aprendemos la lección o la dejamos para mañana. Esas son las únicas dos cosas que podemos decidir. ¿Por qué? Porque el espíritu no siempre hay un progreso, nunca baja. Entonces, su progreso es consecuencia de las experiencias adquiridas en diversas existencias, evolucionando constantemente, tanto en inteligencia como en moralidad. Entonces, siempre estamos progresando, muy importante. Ahí ya tenemos la firma de Allan Kardec, ahí la ven. La siguiente es la pluralidad de mundos habitados. No sé Esteban, ¿me puedo comentar algo? Sí. Sí, esa última parte, en la primera parte sobre la fe, yo mandé una frase de Kardec, donde Kardec siempre hace énfasis que la fe es aquella que puede enfrentar a la razón y a la ciencia ante cualquier época y circunstancia. O sea, la fe debe ser con raciocinio y no con fanatismo. Uno. Exacto. La segunda, como decía Esteban, el espíritu no regrede, o sea, el espíritu no renace en un animal o una forma inferior. ¿Por qué? Porque ese concepto es el concepto budista que se llama metempsicosis, que el espíritu puede reencarnar en animales, pero ese concepto está fuera de lógica. Entonces, por eso decimos que el espíritu no retrocede, solamente puede evolucionar, puede estancarse, pero no retrasar nunca. Exacto. Y Gracias. ahora, Espérate que creo que yo me brinqué una. Sí. Aquí me llaman. Qué pena con ustedes, yo me brinqué una ficha, entonces voy a bajar, pero es una ficha muy sencilla. Aquí podemos ver las 4 frases más importantes que como que describían mucho quién era Allan Kardec, ¿ok? Entonces él decía estas 4 son frases como banderas que aquí dicen del codificador. Entonces la primera es trabajo, solidaridad y tolerancia. O sea, disciplina, ayudo e indulgencia, ¿cierto? La siguiente es una de las más importantes. Fuera de la caridad no hay salvación. Lo más importante aquí para nosotros aprender es aprender a dejar el orgullo y la envidia para poder entrar y practicar la caridad. La tercera es la que acaba de decir Marcela, que es nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. Y esta está escrita, si no estoy mal, en la tumba
donde está sepultado él, en, en París. Y la última es fe inquebrantable, solo es la que puede encarar frente a frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. ¿Ok? Y aquí está lo que yo les comentaba de la fe inquebrantable, tiene que estar al frente a la razón. ¿Ok? Tiene que estar con la razón, con la ciencia, que es muy lindo. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, no sé si hay alguien aquí, alguno de ustedes que les guste la ufología, ¿cierto? Aquí, increíble que en 1856 ya había, los espíritus ya estaban hablando de qué, que los diferentes orbes del universo constituyen las diversas moradas de los espíritus. O sea que no solo estamos aquí en la Tierra, sino que todos los planetas sirven de escuela durante el camino evolutivo. Entonces, cada planeta tiene cierta vibración, ciertas características que son perfectas para el grado evolutivo de ciertos espíritus, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que, o han oído mucho, que, eh, que, que el planeta Tierra está en un tiempo de cambio, ¿ok? Va a cambiar y ese cambio va, va a forzar que ciertos espíritus que no han querido evoluir se vayan a tener que ir a otra existencia más difícil y menos evoluida para poder seguir evoluyendo en ese planeta, porque ya la Tierra está en transición. Entonces, vienen muchos más espíritus, mucho más evolucionados, les cuento, que van a hacer el cambio, van a hacer la diferencia. Y nosotros estamos aquí en la mitad ayudando a incrementar ese número de personas, a subir la vibración de otros seres humanos para que puedan pasar a la transición. ¿Ok? Y, el espiritismo ayuda a eso, a ese camino evolutivo de estas almas y de estos espíritus. La siguiente es la comunicabilidad de los espíritus. Ok, ya entendemos, y aquí en esta clase yo sé que hay varios mediums y que todos somos mediums en realidad, es lo que ya les habíamos dicho, ¿cierto? Pero hay unos que tienen la mediunidad más desarrollada, ¿cierto? Y dice que los espíritus son los seres humanos desencarnados, o sea que nosotros también somos espíritus, solo que un espíritu con cuerpo se le llama alma, pero todos somos espíritus. A través de los mediums pueden comunicarse con el mundo material, ¿ok? Y la última, si no estoy mal, es la moral espírita, que es una de las más importantes, que va basado en el Evangelio de Jesús como máxima moral para la vida. Entonces aquí las tenemos, los principales fundamentos, ¿ok? Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la pluralidad de mundos habitados, la comunicabilidad de los espíritus y la moral espírita o el Evangelio de Jesús. Entonces ya vamos viendo que ese Evangelio es muy importante y ahí les estaremos comentando cómo practicar también el Evangelio en el hogar, que es algo muy bonito cuando se practica en familia. ¿Ok? Entonces, el espiritismo es la doctrina fundada sobre la existencia, las manifestaciones y las enseñanzas de los espíritus.
Los fundamentos del espiritismo están expuestos en la introducción del libro de los espíritus, ítem 6, cuando Kardec resumió los puntos principales de la doctrina. Entonces dice, podemos desdoblar algunos ítems sin causar daño al contexto. No sé si alguno de ustedes ya saben de León Denis, pero de León Denis era increíble también. Él le seguía a Allan Kardec y era uno de los que estudiaba con él. ¿Okay? Y él decía algo muy importante: el espiritismo será científico o no sobrevivirá. Entonces también queremos acordarles de que siempre en el espiritismo dicen, si algún día la ciencia dice que el espiritismo está equivocado en alguna cosa, por favor sigan la ciencia. Así dice el espiritismo, porque tiene que ser científica o si no, no va a sobrevivir. El espiritismo es en su esencia cristiano porque la moral que enseña no es sino el desarrollo de la aplicación de la moral de Cristo, es lo que yo les comentaba, la más pura de todas y cuya superioridad nadie discute, lo que constituye una prueba contundente de que está en la ley de Dios y la moral es para todo el mundo. Muy bien. Ya vamos a hablar un poco de el término revelar, ¿ok? El término revelar del latín, revelare, cuya raíz es velum. Significa literalmente es que quitar el velo, en sentido figurado, descubrir. ¿Y qué estamos descubriendo? ¿Cierto? La característica esencial de cualquier revelación debe ser la verdad. O sea que están revelando secretos, es dar a conocer un hecho. O sea, si este es falso, ya no es un hecho y por consecuencia no existe revelación. O sea que es dar a revelar la verdad. Y la verdad no cambia. La verdad nunca cambia. El espiritismo, por tener como punto de partida las palabras del Cristo, así como este partió de las de Moisés, es una consecuencia directa de su doctrina. Entonces ya les voy a estar diciendo que sí, empezó con Moisés, después con Cristo, ¿cierto? A la idea vaga de la vida futura agrega la revelación del mundo invisible que puebla y rodea el espacio, quitando el velo que ocultaba al hombre los misterios del nacimiento y de la muerte. O sea, que Cristo no pudo revelar todo esto porque la sociedad no estaba preparada para entender el mundo invisible. Ellos no estaban preparados para tal revelación. Entonces, una de las cosas que vamos a entender del espiritismo es que no hay brincos cuánticos. Siempre todo es una progresión continua, ¿ok? Entonces, por eso Cristo no les podía revelar tanto y por eso Cristo hablaba en parábolas, porque el pueblo no estaba listo para entender estos misterios del nacimiento y de la muerte de los espíritus. Muy bien. Entonces, como les comentaba, la primera revelación, ¿cierto? Las primeras dos revelaciones fueron personificadas, ¿ok? Personificadas es que fueron completamente directas solo por una persona. La primera fue Moisés y la segunda fue Jesús. Pero la tercera no es personificada, sino que ¿qué? No hay ningún individuo, es colectivo. O sea, todos vamos a ser inspirados por esta tercera revelación, que es el espiritismo, ¿ok? Como dice, las dos primeras fueron individuales, la tercera colectiva, ¿ok? Que es esencial. ¿Por qué? Porque les explico, cuando son personificadas, el mensaje se demora miles y miles de años en llegar a todos. ¿Me explico? Cuando es colectiva, el mensaje es muy rápido porque es que es por todos
por todo el planeta a la misma vez. Entonces miren qué lindo, como es de efectivo, ¿ok? Sí, Nadie, yo quería comentar una cosa en ese aspecto sobre las revelaciones. Como bien dice Esteban, la primera revelación comienza con Moisés, pero y Jesús no, en todas las épocas que han venido estos mensajes, no estaba preparada porque, por ejemplo, en aquella época Jesús tenía que hablar en parábolas porque ¿quiénes eran aquellas personas? Eran pescadores, eran personas muy simples, espíritus simples todavía, que no iban a poder comprender. Al igual que pasó con Sócrates y Platón, que también fueron uno de los fueron precursores de la doctrina espírita, tanto así que ellos traen mensajes en el libro de los espíritus. Ellos hacen parte del libro de los espíritus trayendo mensajes, pero ¿por qué no se afianzó esa doctrina de Sócrates? Porque todavía no estaban preparados. Entonces, en todas las épocas, eventualmente, va pasando este tipo de situaciones. Y la cuarta revelación, lo que llamamos la doctrina espírita, es el consolador prometido, el que promete Jesús, que dice, le pediré a mi Padre que les mande un nuevo consolador para que les diga aquello que yo no les pude decir. Y el mismo Kardec dice que todavía los espíritus no lo dijeron todo en la revelación espírita, y no porque los espíritus no sepan, sino porque nosotros todavía no estamos preparados. A esto sumo lo que dijo Esteban, que sí, están reencarnando ya desde hace un tiempo espíritus más evolucionados para ayudar al progreso colectivo. ¿Por qué? Porque nosotros progresamos como individuo y como colectividad. O sea, porque somos todos una cadena, todos encadenamos a uno. O sea, a mí me tiene que importar lo que le pasa al otro. ¿Por qué? Porque si el otro no avanza, yo tampoco avanzo. Entonces, para que el otro avance, yo tengo que también poner mi parte. Entonces, todo se encadena. Y así sucesivamente. Entonces, esta revelación nos viene a demostrar, y ya están haciendo, van a nacer, perdón, personas que ya vengan predispuestas, perdón, al entendimiento de lo que es el alma. No sé si ustedes lo han notado, pero vamos a ver, Disney me saca una película ahora que se llama Alma, hablando sobre la importancia del alma, de cómo se reencarnan las personas, etcétera. O sea, esa película no es espírita, pero tiene un fondo espírita. Viene Netflix y me saca ¿cuál es la nueva serie? Que olvidé el nombre, Vida después de la muerte o algo así. Entonces, ¿por qué? Porque el libro de los espíritus, perdón, el libro de los espíritus, no, la Génesis, nos trae en el libro, en la parte de las revelaciones, que ya se están programando, toda una programación de que van a venir espíritus que van a estar igual que en esta época de Kardec, que estaban por todo el mundo, diferentes tipos de medios con diferentes aptitudes mediúnicas. Así mismo está pasando ahora. ¿Por qué? Porque somos medios de inspiración. Hay muchas personas que tienen una mediunidad no ostensiva. Ostensiva son aquellas personas que por ejemplo, que tienen doble vista, que pueden incorporar, etcétera. Pero la inspiración, por eso somos todos, porque todos tenemos la capacidad de ser inspirados por los espíritus, tanto buenos como malos. Ok, gracias. Sí, entonces, como decía, ya llegó una época que estamos muy diferentes, ¿ok? Que ya dice que la emancipación y madurez intelectual en la que el hombre ya no acepta nada a ciegas. Necesitamos pruebas contundentes, necesitamos la ciencia. Entonces, por eso es que está ocurriendo en este momento, porque ya estamos maduros para entender toda esta información que antes no habíamos podido y nunca hubiéramos podido entender, porque hubiéramos estado negados. ¿Ok? Entonces, muy importante, ya que entiendan esto, que es progresiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque ya Kardec nos dio estos 5 libros, todavía falta mucho más por ser revelado, les cuento. Falta mucha más información, falta mucha más ciencia, falta muchos más adelantos que poco a poco los espíritus van soltando
porque nosotros también estamos madurando, ¿ok? Muy importante que entendamos esto, ¿ok? El espiritismo no ha dicho la última palabra, más ha abierto un campo amplio para el estudio y la observación. O sea, que a nosotros nos encanta que nos hagan preguntas porque nos esfuerza a nosotros también a estudiar, ¿cierto? Nos encanta que todos nos hagamos preguntas porque así vamos progresando, ¿ok? Por su naturaleza tiene doble carácter, es al mismo tiempo divina y humana. Divina porque proviene de la iniciativa de los espíritus y humana porque es fruto del trabajo del hombre. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que sí, los espíritus nos dan esa inspiración, ¿cierto? Divina, que viene de ellos, pero ¿quién es el que lo pone a trabajo, a nosotros, a práctica? Somos nosotros, ¿cierto? Nosotros lo ponemos a práctica y gozamos del fruto del espiritismo, porque nos da fruto, nos da una vida futura mucho mejor, más positiva, más hermosa, ¿ok? La enseñanza de los espíritus por todas partes nos muestra la unidad de la ley y la sustancia. En virtud de esa unidad reinan en la obra eterna el orden y la armonía. Entonces, como ya les mostré, primera revelación Moisés, segunda revelación Jesús y la tercera son los espíritus. Ok. Entonces, miren lo que dice. Y acontecerá en los últimos días, dice el Señor, que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes tendrán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y ciertamente en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. Miren qué lindo. Y esto es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17 y 18. Qué bonito eso, ¿no? Bueno, Nada más está hablando ahí de los medios. sí, pero acuérdate que todos seremos medium, ¿cierto? Sí, sí, Eventualmente. hace alusión, quiero Ajá, decir, sí, a las comunicaciones mediúnicas. exacto. Entonces, los prolegómenos de el libro de los espíritus llevan la firma de hombres venerables. Entonces, ¿quién tomó parte en el otro lado? ¿Quiénes fueron los espíritus que le ayudaron a Allan Kardec? San Luis, Juan Evangelista, Vicente de Paúl, Fenelón, Sócrates y Platón, para que sepan. ¿Ok? Entonces ahí estamos ahí en esa ilustración de izquierda a derecha, entonces tenemos, ¿ok? De otros personajes también importantes como San Agustín, el Espíritu de Verdad, Franklin y Swedenborg, entre otros. O sea que ya saben que esos fueron uno de los cuantos que ayudaron con el libro de los espíritus. Entonces, el consolador prometido. El consolador prometido por Jesús, también designado por el apóstol Juan como el Espíritu Santo, sería enviado con la misión de consolar y luchar con la verdad, con el nombre de Consolador y de Espíritu de verdad. Jesús anunció la venida de aquel que habría de enseñar las cosas que no podían ser dichas por él y a recordar lo que él había dicho. Entonces, eso fue lo que nos dijo. La relación entre el Consolador y el espiritismo reside en el hecho de que la doctrina espírita resume todas las condiciones que Jesús prometió. O sea, viene a abrir los ojos y oídos, pues habla sin alegorias, levantando el velo que intencionalmente estaba colocado sobre ciertos misterios, que eso fue lo que Jesús quiso,
es dejar muchas cosas en misterio, y viene finalmente a traer consuelo supremo a los desheredados de la tierra, porque nos da la claridad, nos da el consuelo para entender y para seguir adelante. Jesús sabía que sería inoportuna una revelación más amplia, como ya les había dicho, puesto que el hombre de su época no estaba maduro y además proveía de que su mensaje sería distorsionado con el correr del tiempo. Por ello prometió un consolador subsecuente. O sea, él ya sabía, Jesús ya sabía que su mensaje se iba a distorsionar con persona a persona, con época a época y con siglo a siglo. Y decía así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Entonces miren qué lindo, ya está adentro de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Y el Consolador, que es el Santo Espíritu, que enviará mi Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17 y 26. Miren qué bonito eso. Ya lo había dicho Jesús. Muy bien. Entonces ya terminamos. No sé si haya alguna pregunta. No veo ninguna pregunta en el chat. ¿Alguien quiere hablar, comentar, dudas? A ver, espérate. Sí, así no hay ninguna pregunta. Espero que les haya gustado hoy nuestra clase. Hola. Hola. Bueno, qué pena con ustedes, yo soy Dora. Estoy pues muy emocionada de estar en estas clases, pero tengo muchísimas preguntas. Me gustaría que de pronto cuadraran una clase como de preguntas. Pues yo de pronto tengo una por el momento que ustedes hablan sobre qué, que es que esperad un momento que yo por la pluralidad de los mundos, o sea, que la reencarnación. Pero yo veo que en la palabra dice que el hombre está destinado a que el hombre muera una sola vez y después ya otra vez ya viene Jesús, pues, o sea, solamente una vez. Entonces no entiendo el concepto de reencarnación. ¿Tú respondes, Marce? Bueno, pues sí, nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado y mucho tacto en hablar estas cosas porque pues cada persona tiene una educación religiosa diferente, ¿no? Obviamente cultural, hasta cultural. Entonces, siempre decimos que el espiritismo, si bien no es una religión, es cristiano. Y además de eso, debemos de estar siempre abiertos y pues tener esa oportunidad de romper dogmas o conceptos que ya nos han predispuesto, ¿no? Porque yo también, yo comprendo perfectamente lo que ella dice. Pues yo cuando vine a estudiar la Génesis, dije, wow, es una cosa que tanto... Marcela te está, no sé si seas tú, ¿Sí me pero escucha? tú no te escuchamos. ¿Ahora sí me escucha?
Poco a poco, no sé, pero trata como de hablar en el micrófono, no sé, porque no te escuchamos bien. ¿Y ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ok. Entonces, como decía, hay que tener mucho cuidado al traer ese tema porque, como decimos anteriormente, respetamos la doctrina y el dogma y la educación religiosa de cada persona, pero ¿qué pasa? El término reencarnación, cuando hace alusión a la Biblia, en muchas partes el término de reencarnación, lo vamos a ver eventualmente, cuando Jesús dice que el que no renazca del agua no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué es el cuerpo humano si no es 70% agua? ¿Qué es un espermatozoide y un óvulo si no es compuesto de agua? Entonces eso eventualmente lo iremos viendo más adelante. Pero ¿qué pasa? El espíritu nace, perdón, Dios crea el espíritu, renace, nos hace simples e ignorantes a medida de las diferentes existencias en diferentes mundos. La pluralidad de los mundos es esa, porque vamos a poner un poquito de lógica. Yo no creo que, por lo menos yo, Marcela, esto es una opinión muy personal. Nunca creí que yo fuera única en el universo y solo el planeta Tierra existiera. Dios no hace nada sin ninguna sin ninguna un objetivo. Entonces, se sobreentiende el infinito del universo, que hay otros planetas, hay otros lugares, y cuando Jesús dice hay muchas moradas en la casa de mi Padre, se refiere a la pluralidad de los mundos, a la cantidad de mundos en cada planeta que ahora mismo nosotros no podemos ver, no podemos saber qué hay ahí, porque están en diferentes vibración, en diferentes fajas vibratorias que el espíritu, el periespíritu, no tiene la condición para estar en ese planeta, pero por muchas cosas que yo no puedo explicar ahora, a lo mejor no me puedan comprender, es una lógica. Yo recomendaría para todo el mundo, siempre estoy haciendo hincapié de leer el libro de los espíritus, porque trae todos estos conceptos. Y sí, eventualmente va a ser muy difícil para la persona que no está familiarizada con esto o que tiene muchas dudas, y yo, por lo menos yo, y creo que Esteban haga eco de mis palabras, vamos a estar siempre disponibles para tirar cualquier duda, ¿no? Exacto, y si quieres, Dora, cuando quieras podemos hablar más como en directo y te explicamos la doctrina. Nosotros aquí no estamos para meterte Exacto. en nada forzoso. ¿Me explico? Esto es algo que para nosotros, resuena en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, no significa que estemos atacando otras cosas, sino que significa que estamos dando una alternativa que ha funcionado, que, que, que lo explica bastante bien y que lo que yo sí te recomiendo es que si no has visto las primeras dos clases que ya tenemos, las veas y también que empieces a leer el libro de los espíritus para que comiences a entender un poco más de qué se trata, ¿cierto? Pero no quiero que te sientas empujada ni que aquí no estamos empujando a nadie, sino que estamos dando eh, una visión dada por los espíritus, ¿cierto? Esto no es No, nuestra que visión. conceptos nuevos siempre toma su tiempo Exacto. y yo personalmente puedo decir una cosa. Yo conozco espíritas católicos, espíritas mormones. Nosotros en el centro espírita tenemos que él es judío, pero también es espírita. Entonces, mira qué lindo, porque aquí lo que nosotros estamos es por el mismo sentimiento y simplemente entendiendo cómo funciona nuestra evolución de la visión de los espíritus que nos traen esta revelación. Ujú. Remover el velo, como ellos mismos dicen. Exacto. Y siguiendo la próxima pregunta que dice, ¿por qué seguimos reencarnando y aprendiendo en el plano espiritual? ¿Por qué si seguimos encarnando y aprendiendo en el plano espiritual se siguen cometiendo las mismas injusticias? Las mismas injusticias se siguen cometiendo por ignorancia,
por egoísmo y por orgullo. Pero eventualmente hay una cosa que es que estas decisiones o estas llamadas injusticias siempre se le devuelven al que las creó, ¿cierto? Entonces, de pronto las injusticias que tú ves sean injusticias, pero se vuelven hechos para los que crearon esas injusticias. Eventualmente ellos sí van a aprender que no las van a volver a hacer cuando se les devuelva el boomerang y entiendan o vivan esas experiencias tan malucas que ellos mismos crearon, ¿cierto? Pero quiero entender, también aclarar mucho que nosotros, el aprendizaje se da en la encarnación, cuando tenemos cuerpo, ¿cierto? Es donde ponemos en práctica todo lo que aprendemos. En el plano espiritual, exactamente. Sí, entonces, pero tenemos que ponerlo en práctica en el plano material, ¿cierto? Todo lo que aprendemos lo tenemos que poner en práctica en el plano material. Buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas Qué pena, noches. es que quería dar mi opinión frente a lo que dijo la señora ahorita, que ella tiene razón, que yo desde niño sentía otras presencias, pero no eran, o sea, las espirituales las he sentido, pero otra clase de razas que hay en el espacio, yo he sentido, a mí me tildaban de loco, pero entonces yo no seguía hablando de ese tema hasta ahorita que se Exacto. están destapando tantas cosas a nivel mundial. Y en realidad Exacto. nosotros no estamos solos, hay millones y millones de razas más allá del universo y ellos se Exacto. conectan con nosotros. Tenemos la capacidad de conectarnos con ella. Lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar la forma de hacerlo y por eso estamos en esta clase, para poder liberar y porque yo muchas veces no creía en mí y el temor de hablar de estas cosas, porque con todo el mundo se puede hablar, entonces a mí me tildaban de loco, que yo no sé qué, yo no sé cuántas, pero sí hay otras razas y yo las he sentido y eso ha Claro. sido desde niño. Y desde niño me han tildado de loco, pero bueno, yo me quedaba callado hasta que ahorita ya me di cuenta y confirmé que sí era realidad lo que está viviendo y lo que está viendo el planeta, que nos están Exacto. ayudando para que podamos evolucionar, porque ahorita estamos en la era de Acuario y la era de Acuario es el despertar, porque nosotros veníamos de una era de Piscis que era lo malevo, lo maligno, y como estas razas están en la Tierra porque hay muchas y más que todos son los lagartos, ellos tienden a desaparecer. Y eso es lo que nos está causando todo este revuelo y este revuelco para poder ver la luz. Ellos no quieren que la veamos. Es más, las escrituras todas las han tapado y mire que ahorita están saliendo a la luz tantas cosas de los espíritus, de todas las personas, o sea, de lo que es Mahoma, o sea, todo está oculto y ahorita o sea, se está fortaleciendo tanto que ya nos estamos dando cuenta de lo que está pasando a nivel mundial. Lo que dice ella sí es verdad. Yo le creo total. Y cuestión pues así de las escrituras y todo eso que nos han tapado los ojos frente a lo que estamos viviendo, se va a destapar mucho más porque la luz ya está llegando y la luz va a ganar, porque la oscuridad es la que va a quedar por debajo. Entonces Exacto. eso es lo que quería como aportar, porque sí es realidad lo que ella dice, y lo Claro. confirmo. Sí, Claro. exactamente. Eventualmente vamos a estudiar todos estos temas. O sea, el espiritismo es muy amplio, abarca muchas ciencias. Una de las cosas, tenemos también talleres de espiritismo y ufología. Lamentablemente no tengo material en español, pero es muchísima información que pues en una clase no nos daría para hablar de tanto y menos para cuando estamos comenzando, pero con un poquito de paciencia vamos a llegar a todos esos temas, a Mahoma, a Moisés, a las escrituras, etcétera, y vamos a ir aclarando dudas y pues les animo a seguir estudiando a todas estas dudas para seguir estudiando. Yo sigo insistiendo en el libro de los espíritus, porque el libro de los espíritus aclara muchísimas dudas, pero muchísimas. Y aquí tiene, Giovanni hace también una pregunta muy chévere que es, ¿hay alguna fórmula para conectar con esos espíritus superiores y ser? Sí, la fórmula está muy clara también en el libro de los mediums, ¿ok? Y también en el libro de los espíritus. Eh, hay, o sea, lo que yo ya había dicho también, la fórmula es que aprender a hacer lo más posible, vivir el evangelio, o sea, hacer el bien, ayudar a otros, todo eso
es una de las cosas importantes. Bueno, en este momento yo voy a hacer el cierre porque necesitamos cerrar, pero podemos seguir la conversación en el chat, si quieren, de WhatsApp, porque sí quiero terminar a tiempo y ya se nos acabó el tiempo, ¿ok? Sí, tenemos otra Entonces, clase. exacto. Entonces, agarren sus agüitas para fluidificar, las tengan ahí al lado y los invito a cerrar los ojos y les agradezco su asistencia a todos los que están aquí en esta clase, a Marcy, pero también le agradezco a todos nuestros mentores, especialmente de la Casa Becerra de Meneses, a Allan Kardec, al, al Maestro Jesús y por encima de todo a nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Te agradezco que nos hayan dado la oportunidad de reunirnos hoy, de esclarecer, de darnos un poco más de iluminación y que cada uno de ustedes se lleve un poco de estas enseñanzas y las pongan en práctica. Más que todo, ayudar a sus hermanos, tanto encarnados como desencarnados, que tanto están sufriendo, que cometen errores solo por ignorancia y que ustedes se acuerden que simplemente la ignorancia es, es una de las peores cosas y por eso es que sigamos todos estudiando, sigamos trabajando en nosotros mismos para poder hacer ese cambio, tanto a nivel personal, espiritual y mundial. Y que todos los líderes de todos estos planetas de todos estos países sean inspirados por la verdad, por el amor, y que poco a poco todos vayamos haciendo esos cambios positivos de amor, de paz y de cariño. Que así sea. Les Así deseo una sea, bueno, feliz noche a todos. Gracias por todo. cuando pueda yo voy a ir contestando algunas preguntas que quedaron pendientes y bueno, cualquier pregunta nos pueden mandar un directo o por el chat y nos seguimos viendo. Besitos. Chao.